Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Gracias, Jesús. Viernes en la presencia de Jesús. Aleluya. Por las noticias RTZ. Amados, Dios me los cuide de manera especial a cada uno en sus hogares y donde quiera que se encuentren en esta hermosa noche. Aleluya. Nos sentimos contentos. Vamos a llevar, ¿verdad?, esa palabra hermosa a cada hogar. Esa palabra de Dios, esa palabra que redarguye, que toca corazón en estos tiempos tan difíciles, mis amados. Estoy, ¿verdad?, muy contenta porque tenemos aquí al hermano, aleluya, al hermano Rodney, aleluya, la hermanita Kate y esta su servidora Mary Aileen Rodríguez Ocasio y Radamé en los controles, amados. De manera especial vamos a adorar al Señor, nos gozamos, nos gozaremos, ¿verdad?, de su palabra, de su presencia, mis amados. Aquellos que se estén conectando, amados, pueden dejar sus peticiones en el chat. Aleluya, pueden dejar sus peticiones en el chat, amado. Vamos a estar orando por ustedes. Cualquier petición que usted anhele, amados, estaremos orando, oraciones de sanidad, estaremos orando por el llamado, amado. Y toda petición que usted, el Señor, le ponga en el corazón, toda petición, mis amados, usted puede, ¿verdad?, ponerlas en el chat. Estamos en vivo, mis amados, y queremos orar por usted. Aleluya, será el Señor glorificando en cada petición, ¿verdad? Que tenemos que confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas, mis amados, y que Dios es un Dios bueno. Aleluya. Vamos a estar adorando al Señor en esta noche, amados. A Dios sea la gloria. Mira por aquí. Al Señor sea la gloria. Vamos a estar adorando al Señor con un corito, mis amados. Elías oraba en el monte Carmelo para que descendiera ese fuego, aleluya. Mientras unos idólatras estaban, ¿verdad?, cortándose y llamando la atención para que algo pasara en ese lugar, mientras Elías oró, descendió ese fuego que estamos pidiendo en esta hora, amado, que entre a cada corazón y a cada hogar, aleluya. Vamos con este corito, me ayuda. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, descienda la llama, descienda la llama con su poder. Pero que baje el fuego, descienda la llama, descienda la llama con su poder. Gracias, Jesús. Toda la gloria y la honra es del Señor. Santo, poderoso, nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Y ahora vamos a seguir adorando al Señor. Nuestra hermanita Kate, aleluya, va a alabar al Señor. Gracias, amén, Jesús. Gloria al Señor. Como el alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo, transforma mi ser. Sé que te he fallado y mi vida he descuidado, por eso hoy vengo a ti. Y tú me haces tanta falta, Dios. Yo viviré enamorado eternamente. Y aún
aunque sé que he fallado hoy. Yo sé que tu misericordia es para siempre. No merezco tu perdón, no merezco salvación, pero tu amor es infinito. He probado tu calor, lejos de ti nada soy, por eso yo te necesito. Poderoso es nuestro Señor, y toda gloria y honra a nuestro Señor. Amados, ¿verdad? Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, tales adoradores. El Señor está buscando en estos tiempos, amados, en medio de cómo nos podamos sentir cuando nosotros abrimos nuestra boca a adorar al Señor. Cosas maravillosas suceden, mis amados. Tenemos que saber que el enemigo era el adorador principal, y cuando él ve que alguien abre su boca para exaltar el nombre del Señor, para adorar al Señor con todo el corazón, algo tiene que suceder y se tiene que mover en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, vamos a la palabra del Señor y nos sentimos muy contentos, mis amados, porque Dios convocó para este día a nuestro hermano Rodney, que nos va a estar llevando la palabra del Señor que ha depositado en su corazón. Vamos a estar orando por el hermano en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, Dios mío, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón, Padre Santo. Eres tú quien has ungido, Dios mío, al hermano Rodney para llevar esa palabra a todo Puerto Rico, Padre Santo. Eres tú glorificándote de manera especial. Eres tú, Padre Santo, manifestándote con los dones en esta hora, Padre. Que se glorifique tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Rodney, Amén. Dios bendiga. Amén. Saludos a toda la audiencia que está conectada con nosotros. Gracias, a través Jesús. de Facebook en esta hora, en este programa. Gracias, Jesús. Para mí es una bendición, es un privilegio estar con todos ustedes aquí compartiendo este ratito en esta noche. Gracias, Jesús. Agradezco la invitación a la hermana Marielín, Radamés y los Gracias, que están Jesús. aquí en programa. Y hemos sacado este tiempo para estar con el Señor. Así se llama este espacio, Viernes en la Presencia de Jesús. Y yo tengo la certeza que hoy el Señor nos va a hablar, nos va a Aleluya. ministrar Gracias, en nuestra Jesús. vida. So, amigo, amiga que nos escucha y que estás aquí entre nosotros, te invito a que abras tu mente, a que abras tu corazón y que permitas que cualquier cosa que Dios quiera hablarte en esta noche llegue a lo más profundo de tu vida, de tu corazón. Permite que te ministre la palabra que vamos a compartir. Y yo siempre digo, en cualquier lugar donde Dios me permite ir y compartir la palabra, que mi función es la función de un cartero. A mí me toca ir a la presencia de Dios Gracias, y Señor. pedirle, Señor, ¿qué tú quieres hablar a tu pueblo? Gracias, Jesús. Dame la carta, el paquete que tú quieras llevar a los tuyos, y yo me encargaré de entregárselos tal cual tú me la des a mí. Gracias, Jesús. Así que el primero que fue edificado con esta palabra que les voy a compartir a continuación fui yo. Así que si yo fui edificado en gran manera, tenga la certeza que Dios le va a hablar en esta noche. Gracias, Jesús. Así que abra su corazón a todo lo que Dios nos quiera entregar en esta noche y permita que esa palabra sea como una buena semilla, que cuando caiga en su mente, en su corazón, rinda fruto hasta el 100 por uno. Amén. Gracias, Jesús. Así que, como dijo la hermana, mi nombre es Ronnie Torres, soy de Ponce. Por la gracia del Señor le sirvo desde que soy pequeñito, me crié en el Evangelio. Mi papá, misionero, pastor, evangelista, lo ha hecho todo y nos inculcó a eso en nuestra casa. Y tenemos un gran amor por el Señor, a pesar de las cosas que hemos vivido, los altos y bajos de la vida. Aquí estamos como mensajeros de la presencia del Señor. Así que siempre que inicio una palabra me gusta empezar con un relato y de ahí partimos hacia todo lo que Dios quiera hablarnos en esta hora. Así que voy a iniciar con este relato y usted esté atento a la enseñanza que Dios quiere darnos. Hay veces en la vida que nuestra situación se vuelve tan compleja, tan complicada ante nuestra vida humana y se va de nuestro control. Quizás iba un rumbo y de momento cambia porque la vida da muchas vueltas. Y pensábamos que íbamos hacia el norte y hoy estamos en el sur.
Y creíamos que habían puertas que se iban a abrir, pero terminaron cerrándose. Y a veces cuando ocurren esos momentos de cambios en la vida, nosotros tenemos que estar bien expectantes de cómo respondemos ante tales cambios. Y hay un hombre en la Biblia que se le presenta una propuesta de Dios a su puerta. Dios le da una orden, le da un mandato. Y este hombre recibe lo que Dios le entrega, pero no se da cuenta que en el momento, como lo que escucha de parte de Dios no le gustó, se mueven sus emociones y toma una decisión irracional. Y reacciona sin pensarlo 2 veces y toma una acción muy contraria a lo que Dios pedía de él. Entonces ahí estaba, Dios le dio la orden y él se fue completamente en dirección contraria a lo que Dios demandaba y pedía de él. Y ahora se encontraba con pasaje en mano, durmiendo en lo profundo de una nave, yéndose al lugar opuesto del cual Dios le llamó y le envió. Y él estaba tranquilo en su mente, quizás pensando, me voy a ir tan lejos del plan de Dios que cuando llegue a mi destino ya Dios no me va a poder encontrar. Tendrá que buscarse a otro para esa asignación, porque ya yo no le voy a ser útil allá en el lugar donde voy a estar. Estaré demasiado lejos de su presencia y ya no tendrá que contar conmigo. Pero aquel profeta no sabía que el Dios que yo le sirvo y que quizás el Dios que tú le sirves, contrario a nosotros que a veces nos rendimos con la gente, Dios no se rinde con los suyos. Y cuando Él te llama, ten la certeza que ese llamado es para siempre. Porque tú te vayas lejos, decidas a ignorar al Señor, eso no significa que Él se va a ir de tu vida y va a decir, ok, quédate, piérdete. No. El profeta pensó que Dios se iba a olvidar y tenía que buscar otra persona. Pero grande fue su sorpresa cuando de repente en su descanso ahí en aquella barca es despertado por truenos, por movimientos recios de la nave y por un capitán furioso que viene a reclamarle y a gritarle, ¿qué tienes, dormilón? ¿Estás durmiendo en medio de esta tormenta? Levántate y clama a tu Dios para que nos libre de esto que estamos pasando. Y ahí Jonás entendió lo siguiente: Dios había rechazado su opción de huida. El título del mensaje de esta noche y la carta que Dios te escribe hoy es opción de huida. Te invito a que si tienes una Biblia nos acompañes en Jeremías capítulo 20. Vamos a hacer lectura de ahí de una palabra y de esta palabra partimos para esa enseñanza que Dios nos quiere hablar. Opción de huida. Jeremías capítulo 20 del verso 7 al 9. Estaré leyendo la versión Palabra de Dios para Todo. Gracias, Jesús. Dice lo siguiente, del verso 7 en adelante, dice la Biblia: Señor, me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día. Todos se burlan de mí. Cuando hablo, grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. Se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día. Yo dije, ya no anunciaré más de él. No volveré a hablar más en su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo lo que puedo para contenerlo, pero me es imposible. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Y ahí cierra tus ojos por un instante y te pedimos, Padre, en esta hora, que la palabra que está a punto de salir de mis labios, Señor, toque cada vida, toque cada corazón. Espíritu Santo, que tú hagas la obra por lo cual tú la envías en esta hora. Y seas tú sanando, seas tú restaurando, seas tú libertando. Y Espíritu Santo, atrae hacia ti todos los que tú has destinado para salvación en esta hora. Lo creemos por la sangre de Jesús. Amén y amén. Huir ante el llamado de Dios. Hay una respuesta fisiológica en nosotros los seres humanos ante situaciones de peligro, ante
situaciones inesperadas. Cuando nos llega un problema, una situación que quizás nosotros no lo vimos venir o no lo esperábamos, ocurre algo que se llama el pelear o correr. Y esto básicamente es una respuesta hormonal que se produce en nuestro cuerpo propiciada por el estrés o una situación que nosotros no habíamos planificado, no habíamos visto. Y entonces esto nos lleva a reaccionar de la siguiente forma. Ante lo que estoy enfrentando, ante lo que me está sucediendo, ¿qué voy a hacer? ¿Peleo? Entiéndase, ¿lo confronto o corro? Huyo, me voy, lo ignoro. Y eso quizás tú puedas pensar en tu vida, en diferentes situaciones que viviste eso. Por ejemplo, quizás recibes una demanda que no te esperabas que llegara, entonces ahora tienes que decidir. ¿Lo voy a enfrentar, voy a pelear o voy a hacerme de la vista larga de que esto no ha pasado, voy a correr? Quizás algo más positivo, te ofrecen un aumento en tu trabajo, una nueva posición. Recibes una demanda. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo voy a aceptar? ¿Voy a pelear? ¿Voy a asumir este nuevo reto? ¿O voy a huir porque es mucha presión y no quiero lidiar con eso? La vida nos otorga situaciones y momentos donde en ocasiones provoca ese efecto en nosotros. ¿Peleo y afronto esto? ¿O huyo, corro y me voy lejos? Escuchen lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. La Biblia dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow, poderosa esta palabra. Gracias. Dios no nos ha dado cobardía. Dios no ha puesto cobardía en ti, no ha puesto cobardía en mí. Nos ha dado poder y dominio propio, que representa autocontrol. Por lo cual, cuando viene la duda, el temor, la incertidumbre, Dios dice: yo he depositado en ti poder y dominio propio, que tú ejerzas control sobre tu cuerpo, sobre tus miembros, que quizás quieren huir ante el problema que estás enfrentando hoy. No quieres asumir lo que estás viviendo, pero Dios dice: yo he depositado en ti mi espíritu y tienes lo que necesario para afrontar lo que estás viviendo. Gracias, Jesús. Entonces veamos la situación que estaba viviendo este hombre con el cual iniciamos esta palabra, el profeta Jonás. Jonás era un hombre llamado por Dios. Un profeta es alguien que es llamado por Dios para llevar un mensaje al pueblo, a la gente. Y él había sido señalado en su ciudad, en su lugar, en su gente, para que él proclamara palabra de parte de Dios. Entonces, la orden que Dios le da a Jonás, que provoca en él el efecto de pelear o correr, fue lo siguiente. Dios le dijo: ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella mi juicio. Santo. Entonces Jonás conocía bien a Nínive. Nínive, si ponemos para los efectos de hoy en día, vendría a ser como la ciudad de Nueva York, como Los Ángeles, como Tokio o como París. Entiéndase, una ciudad inmensa, una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de cultura, pero también una ciudad que le había abierto las puertas al mal, al pecado. Y entonces Dios había dicho: he tenido mucha misericordia de Nínive, mas es el momento de pronunciar mi juicio sobre Nínive. Pero Jonás conocía a Dios. Y Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia, de perdón. Y quizás en su humanidad él decía: yo no le quiero predicar a esa gente, porque si yo voy y les predico y ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y ellos merecen el castigo desde lo alto. Por lo cual yo mejor prefiero montarme en un barco, comprarme un pasaje a Tarsis, que es dirección contraria a Nínive, y que Dios se busque a otro. Mire cómo el salmista describía las misericordias de Dios. En el Salmo 103, del verso 8 al 13, dice lo siguiente, la versión Reina Valera del 60 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, escuche esto, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Santo. Aquí el salmista describe perfectamente cómo es la misericordia de Dios, que va más allá de las capacidades de los humanos. Porque yo quizás puedo ser tolerante con una persona, pero humanamente llega el punto cuando nos cansamos y decimos, ya es suficiente, ya está bueno. He tolerado tu conducta por bastante tiempo, pero dice el salmista aquí que la misericordia de Dios es tan grande que se extiende como desde el oriente hasta el occidente. ¡Wow! Ese es mi Dios y ese es tu Dios. Y esa es la misericordia que Jonás sabía. Por eso quería huir, se quería ir lejos y que la maldad alcanzara a los ninivitas. Y entonces por eso cuando se cuestionó si peleo o corro, decidió correr. Santo. E irse lejos del llamado que Dios había puesto sobre su vida. Yo me pregunto en esta hora si hay gente que está conectada a esta transmisión hoy, que no te das cuenta quizás que esta es la pregunta que Dios te está haciendo a tu vida. Quizás llevas años o toda tu vida intentando huir de Dios. Santo. Se te presentó una situación inesperada quizá. La vida dio una vuelta que no te esperabas. Y como Jonás se te presentó esa situación. Y en vez de quedarte y pelear de la mano de Dios, decidiste correr, huir, irte lejos. Y estás en una nave navegando por la vida rumbo a Tarsis. Pero no te das cuenta, como Jonás no se percataba, que la presencia de Dios estaba con él dentro de esa nave. Gracias, Jesús. Que Dios no se había rendido con él, sino que aún en la distancia que él estaba tratando de hacer entre él y Dios, la presencia de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, Santo. aún había creado las bestias marinas y todo el entorno que estaba rodeando al profeta Jonás. Entonces, la Biblia nos relata cuando abre en el primer libro en Génesis, que Dios crea al hombre y a la mujer. Entonces nos dice que Dios lo hace mayordomos de un jardín perfecto, donde todas sus necesidades están cubiertas. Básicamente no tenían que trabajar. Dios le había puesto todo a la mano y tenían una comunión directa con Dios. Santo. Tenían una comunicación directa de que podían hablar con Dios cada día. Y todas sus necesidades estaban siendo suplidas de la mano de Dios. Gracias, Señor. Pero Dios le pone una salida en caso de que no quieran seguir el plan de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quizás tú conoces la historia, conoces lo que pasó. Dios colocó dos árboles y le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces el hombre en rebelión contra Dios decide tomar del fruto prohibido. Y por su desobediencia entonces se despierta algo en su humanidad. Y es que por primera vez sienten vergüenza ante la presencia de un Dios que es santo. Y lo que pasa a continuación es bien curioso. Porque todos los días hasta ese entonces Dios tenía una comunicación directa y libre con el hombre. Pero de momento, cuando Dios vuelve a pasearse por el jardín y busca al hombre, el hombre no está en ningún lugar, no se encuentra. Y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Pero tanto Adán como Eva, como sus ojos fueron abiertos al pecado, a la maldad, sintieron vergüenza y se hicieron con higueras, se hicieron algo para cubrir su cuerpo porque tenían vergüenza de presentarse tal como eran delante de Dios. Cosieron vestidos de higueras y se fueron detrás de los arbustos para intentar esconderse de la presencia de Dios. Entonces el salmista David, en el Salmo 139, del verso 1 en adelante, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Él habla de esto, de cómo si nosotros podemos huir del Dios que siempre está. Él decía lo siguiente: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto.
Aún a la distancia tú me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo entender. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu? ¿Y a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún en la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. David decía en esta palabra: no hay un lugar a donde yo me pueda ir donde tu presencia no me pueda alcanzar. Me puedo ir lejos, me puedo ir a la oscuridad, en la presencia más recóndita que yo piense de ti, mas sin embargo allí estás tú. Adán, Eva no entendían que aún en su vergüenza, aún con su pecado y tapándose con higuera, la presencia de Dios los veía. Y a pesar de que ellos sentían vergüenza, Él no sentía vergüenza por ellos, porque los veía como un padre. Como un padre ve a un hijo que ha cometido un error, que ha cometido un acto que no debió hacer. ¿Cuál es el pensamiento del padre? Restituir, restaurar, hacer las cosas nuevas otra vez. Mas muchas veces nosotros en nuestra huida de Dios hacemos como Adán. Decimos: diantre, es que yo soy demasiado sucio para estar en la presencia de Dios. Yo me tengo que curar primero antes de ir a aquel que me puede sanar. Santo Señor. Es lo más insólito. Pensar que me tengo que sanar primero para entonces después acudir a aquel que es el único que me puede sanar. Y entonces pasamos una vida, años, décadas, lejos de Dios, esperando que por algún milagro humano un día sanaremos y entonces seremos dignos de entrar en su presencia. No. Gracias, Jesús. Dios dice: ven como estás. De la sanidad me encargo yo. De hacer las cosas nuevas me encargo yo. Y Dios miró en el huerto en aquella ocasión y pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Si tú eres mi amigo, ¿por qué te estás escondiendo de mí? ¿Por qué has tapado tu cuerpo con higueras? ¿Por qué si yo estoy aquí y soy tu padre, tenemos comunión? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que Dios te hace a ti, amigo, amiga que nos ves en esta hora. ¿Dónde te encuentras tú? Dios te pregunta: ¿dónde estás? Quizás vas por la vida tapando tu vergüenza con ramas de higuera. Y cada vez que escuchas de Dios, procuras esconderte detrás de un arbusto. O quizá eres un llamado, un escogido por Dios, que en algún momento compartiste la palabra, adorabas al Señor, ibas y predicabas, anunciabas el evangelio, pero hoy compraste un boleto a Tarsis y buscas irte lejos, lo más lejos posible de la presencia de Dios. Inocente como Jonás, no dándote cuenta que ahí en tu vida, ahí está la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Ahí está el Dios que no se rinde contigo y no se rinde conmigo. ¿Dónde estás tú hoy? Te pregunta el Señor. Y en medio de esa huida, ante los golpes que recibiste de la vida, le presentaste: hey Señor, esta es mi opción de huida, recíbela, me voy de aquí, me voy de este lugar, no quiero saber de ti, no quiero saber del evangelio, nada, me voy, olvídate de mí, olvídate que fui tu hijo, que un día estuve en tu casa, no cuentes conmigo para más. Muchos andan por la vida y ciertamente, aunque no se lo digas a nadie, tú sabes que estás cansado de correr, que básicamente te encuentras extraviado y ya no sabes qué hacer, porque has ido a tantas fuentes que te dejan todavía sediento,
Y has probado tantas cosas buscando sentirte pleno y lleno como un día te sentías en la presencia de Dios. Pero tú y yo sabemos que estás haciendo una lucha en vano. Porque estás peleando con Dios y estás peleando una pelea que no puedes ganar. Porque Dios te seguirá buscando. Te seguirá trayendo hacia Él hasta que te rindas. Y digas, Señor, no puedo más. No lucho más. Aquí estoy. Me rindo. Vuelvo a casa. Y quizás tú estás buscando tapar tu desnudez en el amor, en una carrera, en vicios, en títulos, en economía, en cualquier cosa que te haga olvidarte de la realidad de lo que careces en tu esencia. Que es que ya no está la presencia de Dios. Que es que ya el amor de Dios no está en tu vida. Y todo ha sido por tu propio control y designio. Decidiste tomar las riendas de tu vida, irte lejos, dejar al Señor, dejar a los hermanos de la fe, olvidarte de las enseñanzas de tus padres, de tus abuelos, y ahora eres el dueño de tu vida. Pero ¿qué te ha producido todo eso? ¿Qué te ha dejado? Vacío en tu interior. Tu alma está vacía de la presencia de Dios. Y en el fondo sabes que esas ramas de higuera no pueden cubrir tu vergüenza, porque sabes que esa vergüenza viene de huir de la presencia de Dios. Te diré algo y escúchame bien. Nunca hallarás plenitud en tu vida hasta que le digas sí a Dios. Lo voy a repetir. Nunca hallarás plenitud en tu vida hasta que le digas sí al Señor. Tu propósito de vida jamás lo vas a encontrar en tus planes humanos. Tu propósito de vida solo lo encontrarás en los brazos de aquel que te creó. Porque en la sociedad que vivimos hay muchos muebles queriendo ser herramientas. Hay autos queriendo ser casas. Hay plantas queriendo ser agua. Predicador, ¿a qué te refieres? ¿De qué estás hablando? Sencillo. Si nosotros le preguntásemos a esta silla que me está sosteniendo, que está bastante cómoda, si le preguntásemos ¿cuál es tu propósito?, ¿qué ella nos diría? Bueno, para yo saber mi propósito, yo tengo que preguntarle a aquel que me creó, a aquel que me diseñó y dijo, no, tiene que estar en este ángulo, tiene que tener un lugar donde la persona pueda colocar sus brazos, reclinar su espalda, tiene que ser cómoda. Entonces la silla te diría, para yo saber para lo cual yo fui creada, yo tengo que preguntarle a mi diseñador, a mi creador. Y ahí yo encontraría la plenitud de mi existencia si esta silla pudiera hablar. Entonces, ¿por qué nosotros los humanos hacemos completamente lo opuesto a esta silla? Y cuando buscamos propósito, validez, sentido de vida, ¿qué vamos? Dando tumbos por la vida intentando encontrarlo en cosas vanas. En tener prestigio, muchos amigos, dinero, buena posición social. Pero todas esas búsquedas nos terminan dejando vacíos. Porque no hemos ido a la única fuente que nos puede indicar, yo te diseñé y te creé para esto. Que ese es Dios, nuestro creador y nuestro Señor. La Biblia dice que Él sopló aliento de vida sobre nosotros cuando nos formó del polvo de esta tierra. Y su propio espíritu moró en nosotros para cumplir un propósito, un llamado para un tiempo como este. Y escucha los planes que Dios tiene para contigo y para conmigo en esta hora. En Jeremías capítulo 29, el verso 11, en la versión Palabra de Dios para Todos, Dios dice lo siguiente: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Dios te está llamando. La pregunta es, ¿dónde estás tú en esta hora? Y quiero decirte que Dios te va a traer hacia Él mismo, pero lo va a hacer de una de dos formas. O lo va a hacer con lazos de amor, o lo va a tener que hacer con lazos de corrección. Y a veces Dios nos llama
Y escuchamos esa voz y la ignoramos. No, eso no es conmigo. Eso es con mi hermano, eso es con mi amigo. Y Dios te sigue llamando con su misericordia, con su amor, y tú estás ahí haciéndote el loco o la loca. No, eso no es conmigo. Y Dios en su misericordia, en su paciencia, no se rinde contigo y sigue ahí una y otra vez detrás de ti. Y tú lo ignoras y Dios sigue ahí. Y de momento se acaba el tiempo de los lazos de amor. Y entonces, como un padre disciplina al hijo, viene entonces a buscarte con lazos de corrección. Y así fue como Dios acudió a buscar al profeta Jonás. Le dijo: Jonás, estoy aquí contigo. En la barca yo no me he ido. Tú eres el que compraste el pasaje a Tarsis y pretendes huir de mi llamado, de mi presencia, pero yo estoy aquí. Yo no me he ido. Y entonces la presencia de Dios está arropando a Jonás, pero él no se ha dado cuenta que la gracia del Señor está ahí y le dice: si sigues con tu camino, te voy a tener que corregir. Es como el padre cuando el hijo desobedece. Él primero le da un aviso verbal: no hagas eso no está bien, no me desobedezca, pórtate bien, haz lo propio. Pero llega un punto que si el hijo sigue en ese límite donde está rozando ya en peligro, el padre tiene que tomar otras medidas. Y yo me pregunto si tú estás ya en ese punto en tu vida, donde Dios te ha estado llamando por tanto tiempo, pero tú no quieres acudir al llamado y sabes que Dios te está llamando. Dios dice: ok, si no es a la buena, entonces va a ser a la mala, como decimos en Puerto Rico. Va a ser con lazos de corrección que yo te voy a traer hacia mí. Y entonces llega la tormenta a la vida de Jonás, literalmente. Jonás estaba durmiendo plácidamente, pensando: de esta me libré yo, que Dios se busque a otro, y yo ya cumplí mis tiempos de ministerio, que esta misión se la dé a otro, que se encargue a alguien más. Pero Dios dice la palabra que provoca los vientos, provoca la tormenta y provoca las bestias marinas. Dice la palabra en el libro de Jonás que Dios mismo prepara un gran pez para que termine en lo profundo de ese pez la vida de Jonás. Los lazos de corrección. Dios le dijo cuando estaba en su ciudad: tranquilo, no tienes que huir, ve a Nínive por las buenas. Pero Jonás se empecinó y dijo que no, que me voy a Tarsis. Y Dios dice: está bien, pues vamos a ver cómo termina esto. Dice la palabra que inicia una tormenta, y en medio de la tormenta los hombres del barco tiran suertes a ver cuál es la razón de la tormenta. Y la Biblia nos dice que la suerte cayó sobre Jonás, haciendo entender a todos los del barco: él es el culpable de todo lo que nos está pasando. Y le dicen: Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo? Y él ahí reconoce y dice: esta calamidad que nos ha caído es por causa mía, por lo cual tírenme de este barco y toda esta tormenta se va a aplacar. Y ellos, temerosos, no queriendo ofender al Dios tan poderoso que se ha manifestado, el Dios de Jonás, dicen: Señor, queremos salvar la vida de este hombre, lo vamos a tirar por la borda, pero no nos tomes esto en cuenta como una ofensa contra ti. Y dice la palabra que tiran a Jonás por la borda del barco. Y yo me imagino la vida de Jonás en ese momento, como dicen que cuando ya estás a punto de morir, tú ves tu vida pasando rápido delante de tus ojos. Quizás cuando fue tirado por esa borda, Jonás vio toda su vida, haciendo un flashback. El momento cuando su padre le enseñaba la ley y la Torá. El momento cuando fue ungido como profeta de Dios. Las veces que aceptó la asignación y llevó el mensaje de parte de Dios. Y también se vio comprando el boleto a Tarsis, ahí en ese momento. Cae en las profundidades del mar, pero Dios no lo había desahuciado, no lo había desamparado. Dice la Biblia que Dios levanta un gran pez y el pez traga a Jonás. Y dentro de ese pez, Jonás reflexiona referente a lo que ha hecho. Y dice lo siguiente, quiero leértelo en esta hora. En Jonás capítulo 2,
dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Escuche esto, Jonás está orando desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz tú oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y escuche esto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, dice Jonás, te ofreceré sacrificios. Y escuche esto, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y acto seguido, en el verso 10, Dios hizo lo siguiente. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás llegó a un punto que se dio cuenta que estaba peleando con Dios. Pero en ese momento se dio cuenta que era una pelea que él no podía ganar. Cuando estaban echando suertes en el barco, ya Jonás sabía lo que iba a pasar. Dios me alcanzó en medio de mi huida. Intenté irme lejos, pero mira, aquí me alcanzó Jehová. Y ahora estoy a la disposición de Dios. Que haga con mi vida lo que Él quiera. Toda esperanza se consumió cuando él caía a las aguas. Pero después se acordó del llamado que Dios le había hecho. Y renació la esperanza otra vez en su ser. Y alabó al Señor y le clamó aún dentro del pez. Y ahí entonces le alcanzó la gracia, la misericordia de Dios, que leímos ahorita que el salmista decía. Te diré algo. Dios te atraerá a sí mismo con cuerdas de amor o con cuerdas de corrección. Yo te insto a que acudas a ese primer llamado de Dios. Cuando Él te llame con cuerdas de amor, no pelees más. No te resistas, no pongas excusa, no digas después. Accede a ese llamado. Evita golpes innecesarios en tu vida. Decisiones que te tomen años en recuperarte de ellas. Y acude hoy a ese llamado que Dios te está haciendo. No pelees más con Dios. Ríndete a su llamado en este día. En Jeremías capítulo 31, el verso 3, la parte B de ese verso dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y quizás tú eres alguien así como Jonás, que Dios te llamó y tenía planes contigo, grandes cosas, pero en algún momento le servías a Él. Quizás eras un ministro, pastor de iglesia, misionero o cualquier cosa en la viña del Señor, pero pasaron cosas en tu vida que le diste la espalda a Dios y dijiste nunca más, me voy lejos, y te montaste y quizás ya estás en Tarsis y piensas que Dios se tiene que buscar a otro, usar a otro, porque ya tu historia con Dios terminó. Pero Dios no es como los hombres. Y cuando tú le presentas a Dios una opción de huida, Él siempre te la va a rechazar. Él siempre te la va a denegar. Él va a decirte, papito, te amo y te quiero, pero cuando me presentes esa opción de huida, no te la voy a aceptar. Porque yo te llamé y ese llamado que yo te hice es para siempre. Y no iba a caducar, no iba a perderse. Por lo cual aquí estoy otra vez llamándote para que vengas a casa. Para que acudas al llamado que yo te estoy haciendo. Quizás como Jeremías exclamaste en un punto. La palabra con la cual iniciamos eran las palabras del otro profeta de Dios. Profeta Jeremías.
que estaba cansado de las burlas, de la persecución, de que siempre que predicaba y decía de la palabra del Señor, todo eso lo que le traía era dolor, quebranto, vergüenza, todo lo malo. Y trató de rendirse y dijo, nunca más hablaré del Señor. Me iré lejos y me olvidaré que Él me llamó. Ya no anunciaré su nombre. No hablaré más de Él. Pero en tu interior, así como en el interior de Jeremías, hay un fuego que no se apaga. Hay una pasión que está ahí ardiendo. Y tú lo sabes. Lo has intentado cubrir con ramas de higuera y lo has cosido y lo has puesto de tal forma que dice, nadie entra, nadie va a llegar aquí. Yo le serví a Dios, pero ya no más. Pero tú sabes que hay un fuego en tu interior, que tú tratas y tratas y tratas de resistirlo, como decía Jeremías. Pero él llegó al punto que dice, traté de resistirlo, pero no pude. Traté de rendirme del llamado que Dios me hizo, pero no pude. Y ahora solo me queda rendirme a la voluntad de Dios, rendirme al propósito de Dios y decir, Padre, aún acá en Tarsis, lejos de tu presencia, reconozco que me estás llamando, que me estás atrayendo hacia ti una vez más, con lazos de amor. Y yo no quiero pelear más. Yo no me quiero resistir más. Haz todo lo que puedes hacer por contenerlo, pero eso siempre está ahí, atrayéndote hacia Él otra vez. Estás quizás en la situación del apóstol Pablo. Pablo fue otro gran profeta de Dios, apóstol de Dios, preparado, instruido en la Torá, a los pies de uno de los expertos más grandes de la época, Gamaliel. Y se sabía la Torá del rabo a cabo, como decimos en Puerto Rico. Conocía todas sus formas, pero no conocía a Dios. Pero lo que Pablo desconocía es que todo el camino que había transcurrido en su vida, todo lo que Dios había permitido era para llevarlo a un momento de encuentro, un momento de llamado, y decirle, Pablo, para este tiempo es que yo te llamé. Nos dice la palabra que cuando él iba camino a Damasco, en el libro de los Hechos, iba buscando cartas para apresar a la nueva iglesia que estaba surgiendo. Se llamaban en ese entonces los cristianos los del camino. Y Pablo se creía que sirviendo a Dios él hacía lo correcto, persiguiendo, apresando y torturando a aquellos que Dios mismo había designado por Dios. Entonces la Biblia nos cuenta que este hombre tan preparado y tan capacitado, camino a Damasco, se encuentra cara a cara con Dios. Y allí Dios le da estas palabras y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí, escuche esto, es hacerte daño. Saulo, estás peleando contra Dios y estás luchando una pelea que no puedes ganar. Por lo cual Él le dice, no des más cosas contra el aguijón. ¿Y qué era eso? Las yuntas de los bueyes en las cosechas se unían dos bueyes, uno joven y uno anciano y experimentado. Entonces eran conducidos para hacer los surcos en la tierra y había un aguijón en la parte de atrás. Cuando el buey se ponía rebelde, que no quería avanzar, daba patadas contra ese aguijón. Pero era una pelea inútil porque lo único que conseguía era hacerse daño a sí mismo. Y Dios le está diciendo al apóstol Pablo, y quizás te lo está diciendo a ti hoy, esa pelea, esa resistencia que estás poniendo contra mí, lo único que está causando es que tú mismo te hagas daño. Lo único que estás haciendo es aplazando lo que es inevitable. ¿Dónde estás tú hoy? No huyas más del llamado que Dios te está entregando. No huyas más de lo que Él quiere hacer en tu vida. Ya con esto voy a terminar. Escucha lo siguiente. Dios no acepta tus opciones de huida. Cuando tú le digas, me voy a comprar un pasaje a Tarsis, me voy a ir lejos, nadie va a saber de mí, se van a olvidar que yo era cristiano, Dios nunca te va a aceptar eso. Por más que tú lo quieras. Y te vayas lejos y disimules que ya no eres un llamado por Dios, ¿no? Allá en Tarsis Él te va a encontrar. O camino a Tarsis en la nave.
o camino a Damasco, Él te va a encontrar. Y te va a llamar con cuerdas de amor como lo está haciendo hoy. O va a provocar situaciones adversas de corrección en tu vida para que finalmente te rindas y le digas, Señor, aquí estoy. Voté mi opción de huida. Ya no huyo más. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. El final de la historia del profeta Jonás es un final muy alentador. Porque a pesar de que al principio huyó de lo que Dios lo estaba llamando a hacer, al final recapacitó y se dio cuenta que era inútil pelear contra el Dios que lo había llamado. Y digo, Señor, me rindo, tú ganas, iré a Nínive y predicaré tu palabra. Y la Biblia nos cuenta que cuando Jonás llega a Nínive, empieza a proclamar la palabra que Dios le había entregado. Y la gente de Nínive creyó en el evangelio y en la palabra, en el mensaje que Dios había dado por medio de Jonás. Y el rey de Nínive proclamó un ayuno. Y grandes, pequeños, chicos y ancianos, todos ayunaron y se humillaron delante de la presencia de Dios. Ahí fue donde Jonás encontró la plenitud de su vida, de su llamado. Se conectó con su propósito. Para eso había sido creado. No huyó más y se conectó con lo que Dios quería hacer con él. No huyas más y conéctate con lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, en tu familia y en tus generaciones. Ríndete a la voluntad de Dios y Él cumplirá a través de ti todo lo cual tú has pensado hacer para Dios. En este momento, más adelante vamos a estar orando por las peticiones en particulares. Pero yo quiero que si hay personas que están conectadas, que tú sientes que Dios te está llamando, que has estado peleando con Dios, quizás por años, por décadas, por toda tu vida, hoy Dios te está llamando. Y es el momento donde tú te rindas ante Dios y digas, ya no voy a huir más, me rindo a los pies de Cristo. Si tú quieres hacer eso hoy, en esta hora, yo quiero acompañarte y que hagamos esa oración juntos. La palabra de Dios dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si tú quieres eso hoy para tu vida, si quieres que Dios sea el dueño y Señor de tu corazón, quieres rendirte ante Él y no huir más, yo te invito a que pronuncies conmigo esta oración. Con toda sinceridad, habla y dile al Señor lo siguiente: amado Dios y Padre Celestial, en esta hora ya no huyo más, me rindo ante ti, te entrego mi vida, te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Mi vida está en tus manos y ya no la dirijo yo. Sé tú ahora mi guía. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre. Soy tu hijo y te recibo como Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de pasar con nuestra hermana María Eileen, ya estamos muy cortos de tiempo, pero si tú hiciste esa oración, tengo 3 consejos para ti breves. Número 1, empieza a orar si no lo estás haciendo. Esto es vital. Empieza a tener una comunión con Dios. ¿Cómo haces eso? Como hablas con tu amigo, con tu familiar, háblale a Dios y recibirás respuesta de Dios. Segundo, a través de su palabra. Busca una Biblia, si no la tienes, compra una y empieza a leerla. Y Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y número 3, busca una comunidad de fe, una iglesia, donde se predique la palabra de Dios. Ahí tendrás una familia que te ayudará en tu caminar con el Señor y podrás emprender este camino de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y ahora con nuestra hermana Amén. Mary. Gracias, Jesús. Vamos ahora a las peticiones. El hermano Radamés, aleluya. Pues mira, hermano, Dios los bendiga. Dios bendiga, mire. Gracias, Jesús. La palabra estuvo poderosa. No hay peticiones. Gracias, simplemente Jesús. 2 personas que me escribieron a mi teléfono personal y las 2,
una señora del pueblo de Guánica Gracias. y también otra dama del pueblo de Ponce pidiendo oración por el Papa, por la salud del Papa. Ok, gracias Jesús. Y pues, ¿verdad? Quiero incluir en las oraciones, por favor, Rodney, que incluyas a la hermanita Eda Rodríguez, la cual está resolviendo una situación, ¿verdad?, familiar. Y hoy, ¿verdad?, iba a estar aquí en el programa y pues pasó esa situación, para que me la pongas en oración y a mi sobrino. Amén. Gracias Jesús. Amén. Así que oramos. Nuevamente, gracias a todos los que han escrito, los que se han conectado en este tiempo. Y oramos en esta hora por esas peticiones. Padre, en esta Gracias, hora Jesús. nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor. Dios, Sí. tú que todo lo sabes y que tienes todo el poder. Gracias, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades presentadas en este momento. Conoces la familiar de nuestra hermana aquí que tuvo que enfrentarse a una situación hoy. Te pedimos que tú intervengas, Señor, y obres allá en ellas y les des la victoria, Señor, Sí, en Señor. todo lo que ella se tenga que enfrentar, Señor. Gracias, Jesús. También conoces las peticiones que escribieron aquí con nuestro hermano Radamés, Señor. Gracias Jesús. Sé tú interviniendo en cada una de ellas que fueron presentadas, Padre. Que sea tu mano ahí manifestándose, aún en la distancia, tocando las vidas, los corazones, trayendo sanidad, fortaleza, restauración, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Que cada petición, Dios, sea contestada para la gloria y honra de Cristo Jesús. Lo creemos y te damos gracias, Jesús. Amén. Gracias, y Jesús. amén. Amén, gracias al Señor. Aleluya. Amados, nos sentimos, ¿verdad? Wow, el Señor habla a nuestros corazones y, ¿verdad?, nos toca. El Señor nos redarguye y aún siendo cristianos, amados, ¿verdad? Este camino es un camino que hay que continuar. La palabra es del Señor, el Señor no se equivoca, amados, y yo, ¿verdad?, estuve muy conmovida en la predicación porque el Señor habló a mi vida. Muchas veces, ¿verdad?, en este caminar he sentido ese dolor, como que, wow, son muchas las pruebas, son muchas las batallas. He sentido personalmente como que ya no puedo más. Y aquí, ¿verdad?, el hermano a través de Dios es ese recuerdo que no puedo huir, aleluya. Y es exhortándole a amados, ¿verdad?, que la misericordia de Dios nos alcanza. Amén. Donde quiera que estemos, en su presencia nos toca. Y que, ¿verdad?, seamos fuertes y valientes, porque eso es lo que demanda la palabra, ser fuertes y valientes. El Señor prometió estar con nosotros. En el mundo va a haber aflicciones, pero Él prometió estar con nosotros hasta el fin, mis amados. De manera especial, ¿verdad?, que todos tengan una hermosa noche, que sea el Señor, ¿verdad?, guardando nuestro descanso, aquellos que se encuentran laborando, aquellos que van a romper noche, doctores, enfermeras, todo personal docente, que sea el Señor manifestándose en cada persona en esta hora, guardando la vida y la salida y la entrada de los oficiales y todos los personales, Padre. En esta hora glorificamos tu nombre de manera especial. Amados, nos vemos el próximo viernes, aleluya, en su programa, en Viernes en la Presencia de Jesús. Les amamos. Amén. Gracias, Jesús. Por eso podemos concluir que la dificultad